Hola, heredero de la sabiduría. Hola a ti que entiendes que la verdadera atracción no es casualidad, sino un resultado. Ya has notado cómo muchas mujeres, especialmente las más jóvenes, demuestran un interés casi natural, una atracción gravitacional hacia hombres mayores. Y no estoy hablando solo de dinero o de un cuerpo de gimnasio. Estoy hablando de algo mucho más profundo, un magnetismo silencioso. Existe una razón psicológica, biológica e incluso espiritual detrás de esto. Y esa razón se resume en una única palabra: dominio. Hoy vamos a desvelar las 8 verdades que explican por qué los hombres maduros ejercen un tipo de atracción que los más jóvenes, la mayoría de las veces, no logran reproducir. Deja tu like y quédate hasta el final, porque vas a entender exactamente cuál es tu mayor triunfo en el arte de la atracción. El primer entendimiento: la energía de la seguridad es irresistible para el instinto femenino. Desde los tiempos primitivos, el cerebro femenino fue programado para buscar protección y estabilidad. Y la seguridad no es una cuestión de músculos o cuenta bancaria, es una cuestión de energía. Un hombre mayor que vivió y superó desafíos generalmente transmite esa energía de control y serenidad. Él no reacciona con impulsividad. Él no se desespera ante el caos. Él entiende el ritmo lento e implacable de la vida. Y esto crea una sensación de paz profunda que el cuerpo y la mente femenina reconocen instantáneamente como un puerto seguro. Mientras el joven todavía busca probar su valor al mundo, el hombre maduro ya descubrió su propio valor y está en paz con él. Es justamente esa confianza tranquila, casi silenciosa, la que despierta el interés más genuino y la certeza de que allí existe un eje que no será quebrado. El segundo entendimiento: el hombre mayor carga historias, no solo promesas vacías. La juventud está llena de potencial y de promesas, pero la madurez está llena de realidad y de historias concretas. Un hombre con vivencia ya pasó por errores, pérdidas, traiciones y victorias. Él tiene capas, él tiene cicatrices emocionales que cuentan la historia de su resiliencia, y la mujer siente eso en su presencia. Ella percibe que está ante alguien que vivió, que fue probado por la vida y que sobrevivió, y no solo alguien que está comenzando a aprender a vivir. El encanto no está en las palabras bonitas, sino en la presencia calma, en la mirada que ya vio demasiado para alterarse por poco, en el tono de voz que es seguro porque está sustentado por la experiencia. Cuando un hombre alcanza esa fase, se vuelve como un buen vino, más robusto, más intenso y más raro, y esa rareza es lo que lo hace tan atractivo y fascinante. El tercer entendimiento: la atracción inconsciente por la estabilidad mental y estoica. Hoy en día, la mayoría de los hombres anda perdida y reactiva, siendo rehén de emociones y carencias. Ellos son como hojas al viento. Pero el hombre que ya aprendió a lidiar con su propia mente, que domina el autocontrol, la paciencia y el enfoque en el propósito, se destaca inmediatamente. Este es el hombre que practica el estoicismo en el día a día. La mujer percibe: este hombre sabe quién es, él se domina. Y ese tipo de presencia mental y consistencia crea una atmósfera casi hipnótica. Porque en el fondo, lo que más atrae a una mujer no es la edad cronológica, es la consistencia mental y la certeza de que él será una roca en medio de la tormenta. El cuarto entendimiento: la orientación y el liderazgo del ejemplo, y no del dominio. Algunos confunden el interés femenino por hombres mayores con una búsqueda de figuras de control, pero en realidad es una atracción inconsciente por la energía de orientación y sabiduría. El hombre mayor, cuando está en equilibrio, no impone reglas. Él inspira, él no exige, él enseña con el propio ejemplo. Él es un punto de referencia en la vida de ella. Esa energía de liderazgo despierta en el instinto femenino
la sensación de estar ante alguien que sabe el camino, alguien a quien ella puede admirar y confiar su propia vulnerabilidad. Es la atracción por el líder calmo que ya navegó por aguas turbulentas y sabe dónde está el puerto. El quinto entendimiento, el poder del misterio controlado y la negativa a ser rápido. El hombre maduro sabe cuándo hablar y, más importante, sabe cuándo callar, dejando que el silencio trabaje. Él no revela todo, no se apresura en intimidades y no intenta forzar conexiones. Esa calma crea un contraste fascinante con la inmadurez emocional de la prisa y la ansiedad. Él es predecible en su carácter y en sus valores, pero impredecible en sus acciones y en su disponibilidad. Esa dinámica despierta la curiosidad, el respeto y el deseo de conquista por parte de ella. El secreto está en el equilibrio. Él no es frío o inaccesible, pero tampoco es carente o un libro abierto. Él es centrado, y esa centralidad atrae la órbita de ella. El sexto entendimiento, la madurez emocional, como el símbolo de la escasez en el mercado. En el mundo moderno, hombres maduros emocionalmente y con propósito de vida son rarísimos. La mayoría se pierde entre la vanidad superficial, las distracciones digitales y las inseguridades no resueltas. Entonces, cuando una mujer encuentra a un hombre que ya está más allá de la necesidad de validación externa, ella sabe instintivamente el inmenso valor que tiene en sus manos. Esa escasez de madurez eleva el interés, despierta el instinto de selección y crea una atracción genuina y poderosa. Después de todo, lo que es raro siempre es deseado y preservado, y el hombre que se domina a sí mismo domina el juego silenciosamente porque se convirtió en el premio. El séptimo entendimiento, el enfoque en el propósito de vida como prueba de independencia. El hombre maduro tiene un propósito de vida bien definido que es mayor que cualquier relación. Él está construyendo, creando o evolucionando en su área de actuación. Este propósito es una señal de independencia. Él demuestra que su felicidad y su realización no dependen del humor, de la presencia o de la aprobación de una mujer. Él tiene un centro de gravedad propio. Las mujeres son atraídas por la energía del propósito, porque ella es una garantía de que él no se convertirá en un hombre dependiente y carente en el futuro. El propósito es su mayor prueba de autosuficiencia y para el instinto femenino, eso es el fundamento de la libertad y la admiración. El octavo entendimiento, la diferencia entre la imitación y la esencia masculina. El atractivo del hombre mayor está en la esencia y no en la imitación. Él no intenta encajar en tendencias o imitar la juventud. Él crea su propio estándar. La atracción genuina surge cuando un hombre abraza su edad y su experiencia con dignidad y confianza, negándose a ser una copia. La madurez le confiere una autoridad natural que no puede ser comprada o fingida. El hombre que se acepta plenamente y usa la experiencia como base para su calma se convierte en una fuerza de la naturaleza. Y es esa fuerza inimitable la que las mujeres buscan para anclar su propia vida. Conclusión final. El verdadero atractivo es la maestría sobre sí mismo. La edad cronológica por sí sola no atrae. Lo que atrae es lo que la edad representa: experiencia, calma estoica, sabiduría, autocontrol, propósito y poder silencioso. Si eres joven, no te preocupes por el tiempo. Preocúpate por evolucionar diariamente, porque la verdadera madurez no está en los años vividos, sino en el nivel de conciencia alcanzado y en el dominio de sí. Y si ya eres un hombre mayor, recuerda, cada cicatriz, cada pérdida y cada superación te convirtieron en el hombre que lleva dentro de sí el magnetismo que el mundo moderno olvidó valorar. Usa esa fuerza. Comenta aquí: me convierto en el hombre que se domina a sí mismo,
Y nunca olvides, la verdadera atracción nace de aquello en lo que te convertiste internamente. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría.